En el trading hay dos formas de analizar el mercado, el análisis técnico y fundamental. Dos caminos diferentes que buscan el mismo objetivo, entender hacia dónde puede moverse el precio. Hoy compararemos el análisis técnico y el fundamental, y entenderás qué son, en qué se diferencian y cómo usarlos para tomar mejores decisiones en Forex. El análisis técnico y el análisis fundamental son dos enfoques distintos, pero complementarios, y entenderlos es clave para tomar mejores decisiones al momento de operar. El análisis técnico se basa en estudiar el comportamiento del precio en los gráficos. Parte de la idea de que todo lo que pasa en el mercado ya está reflejado en el precio. Es decir, si hubo una noticia, si hubo una decisión de un banco central o si cambió el sentimiento de los inversores, todo eso ya se refleja en cómo se mueve el precio. Por eso, los traders técnicos analizan velas, tendencias, soportes, resistencias, patrones y utilizan herramientas como medias móviles, Fibonacci o indicadores para intentar anticipar qué puede hacer el mercado. La ventaja de este análisis es que es muy visual, permite identificar puntos claros de entrada y salida y se adapta bien a quienes operan en marcos de tiempo cortos, como scalpers o day traders. La desventaja es que puede generar señales falsas si no se entiende bien el contexto, y que por sí solo no siempre explica por qué el mercado se mueve de cierta manera. El análisis fundamental, en cambio, se centra en las razones detrás de esos movimientos. Se enfoca en la economía, en los datos macroeconómicos y en la política monetaria de los bancos centrales. Por ejemplo, si la Reserva Federal sube las tasas de interés, el dólar tiende a fortalecerse porque ofrece más rentabilidad a los inversores. Si un país muestra cifras de inflación muy altas, su moneda suele perder valor porque refleja una economía debilitada. Aquí hablamos de noticias como el PIB, las nóminas no agrícolas, los niveles de desempleo, la inflación o las decisiones de tipos de interés. La ventaja del análisis fundamental es que te da el panorama completo de por qué una divisa tiene tendencia a subir o bajar en el mediano y largo plazo. La desventaja es que no siempre te dice exactamente en qué punto entrar o salir, ya que el mercado puede reaccionar con volatilidad inmediata y a veces de manera irracional frente a las noticias. Entonces, ¿cuál es mejor? La realidad es que ambos se complementan. El fundamental te marca la dirección general del mercado, mientras que el técnico te ayuda a encontrar el momento exacto para entrar y salir de una operación. Por ejemplo, puedes saber que el euro tiene una tendencia alcista porque el Banco Central Europeo está endureciendo su política monetaria, pero al mismo tiempo usar el análisis técnico para esperar a que el precio haga un retroceso hacia un soporte clave antes de comprar. Para un trader principiante, lo más recomendable es comenzar por el análisis técnico, porque es más fácil de visualizar y entender al inicio. Te permite familiarizarte con los gráficos y con la lógica de cómo se mueve el mercado. Sin embargo, poco a poco es fundamental que también aprendas sobre el análisis fundamental, porque al final del día son las noticias y los eventos económicos los que realmente mueven el precio. En los siguientes videos vamos a profundizar mucho más en el análisis fundamental, y veremos cuáles son las principales noticias e indicadores que debemos seguir, y sobre todo, cómo entender la lógica que hay detrás de cada uno. Nos vemos en el siguiente video.